La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 6. La conquista de Oriente. El ajuste de cuentas con Filipo. En el año 200 a.C. pudo dirigir su mirada hacia el este para considerar el estado de los reinos helenísticos. El más cercano y más inmediatamente peligroso era Macedonia. Allí un rey fuerte, Filipo V, había llegado al trono en el año 221 a.C. y estaba fortaleciendo la dominación macedónica sobre Grecia. Por entonces, Grecia solo era una sombra de lo que había sido. Los poderes principales en Grecia eran dos asociaciones de ciudades. Una de ellas, en Grecia septentrional, era la Liga Etolia. La otra, en Grecia meridional, era la Liga Aquea. Reñían continuamente una con otra y con Macedonia. Si se hubiesen unido firmemente, podían haber rechazado a Macedonia, que tenía continuos problemas con los bárbaros circundantes y con otros reinos helenísticos, pero los griegos nunca lograron unirse contra un enemigo común. La Liga Aquea libraba una guerra constante contra Esparta, que estaba recuperando algo de su antiguo vigor y disputaba a la Liga el dominio de la Grecia meridional. En efecto, tan mortal era esa rivalidad que la Liga Aquea llegó a pedir ayuda contra Esparta al enemigo común, Macedonia. Esta aplastó a Esparta en una batalla el año anterior a la subida al trono de Filipo, y por entonces la Liga Aquea era poco más que un títere macedónico. Filipo entró en guerra con la Liga Etolia, que mantenía su postura antimacedónica, y pronto obtuvo victorias sobre ella. Pero esta guerra fue interrumpida en el año 217 a.C. con un apresurado acuerdo de paz, porque Filipo deseaba tener las manos libres para emprender una acción contra Roma, que acababa de perder sus dos primeras batallas contra Aníbal. Después de Canas, Filipo selló una alianza con Aníbal, pero no pudo enviar refuerzos mientras la flota romana dominara los mares. Roma no se contentó con una defensa pasiva solamente. Formó una alianza con los etolios y los espartanos, ansiosos de devolver a Macedonia las humillaciones pasadas, y envió un pequeño contingente al otro lado del Adriático. Así comenzó la Primera Guerra Macedónica. En verdad, no llegó a ser una guerra, pero sirvió para mantener atareado a Filipo, mientras cambiaba la marea de la guerra contra Cartago. En el año 206 a.C., los aliados griegos estaban cansados y dispuestos a llegar a un arreglo con Filipo, quien a su vez estaba deseoso de librarse de ellos. Roma decidió hacer una paz de compromiso en 205 a.C. Mas para Roma, las cosas no terminaron allí. Filipo había ayudado a Aníbal. En efecto, envió un pequeño destacamento a luchar al lado de Aníbal en Sama después del fin de la Primera Guerra Macedónica. Debía ser castigada severamente por ello. Roma estaba decidida a aplicar tal castigo. Roma tenía también otro motivo de enemistad con Macedonia. Desde que derrotó a Pirro y absorbió a las ciudades griegas de la Magna Grecia, Roma quedó expuesta a las bellezas y atractivos de la cultura griega. Las familias nobles romanas hacían educar a sus hijos por griegos, y esos hijos, una vez que aprendían griego, leían literatura e historia griegas y se enamoraban de ellas. Los romanos aprendían los mitos griegos y adaptaban su propia religión a esos mitos. Empezaron a tratar de relacionarse con el mundo griego mediante Eneas y la guerra troyana. Véase la fundación de Roma en el capítulo 1. Nació una literatura latina en imitación de la griega. El primer autor teatral romano de importancia fue Tito Maccio Plauto, nacido por el año 254 a.C. Compuso sus obras principales en la década anterior y la posterior a la batalla de Sama. Escribió robustas y bufonescas comedias, en número de unas 130, de las que solo sobreviven 20. Usó los argumentos que encontró en las comedias griegas. Un contemporáneo más joven, Quinto Ennio, nacido en el año 239 a.C., había luchado en Cerdeña durante la Segunda Guerra Púnica y había llegado a Roma en el año 204 a.C. Escribió tragedias y poemas épicos, usando también originales griegos como inspiración. Fue muy estimado por muchos aristócratas romanos, entre ellos Escipión el africano. Con esta creciente popularidad de la cultura griega, era natural que muchos aristócratas romanos odiasen a Filipo, que oprimía a los griegos. Para algunos, la guerra contra Filipo era casi una cruzada santa en defensa de la causa griega, pero quedaba en pie la cuestión de si un intento romano de ajustar cuentas con Filipo no pondría a todo el mundo helenístico contra Roma.
Según veían la situación los romanos, esto parecía dudoso. El Egipto tolemaico había sido poderoso bajo los 3 primeros Ptolomeos, pero el tercero había muerto en el año 221 a.C. Ptolomeo IV fue un monarca débil, y cuando murió, en el año 203 a.C., poco antes de la batalla de Sama, subió al trono un niño de 8 años, Ptolomeo V. No había peligro de que Egipto interviniera en contra de Roma. Apenas podía defender su propia existencia. Además, Egipto había sido aliado de Roma desde poco después de la derrota de Pirro, cuando el juicioso Ptolomeo II comprendió que era conveniente ser amigo de Roma, y Egipto fue desde entonces fiel a esa alianza. Asia Menor estaba dividida en una cantidad de pequeños reinos helenísticos. El más occidental de ellos, que estaba del otro lado del Egeo con respecto a Grecia, era Pérgamo. Los grandes enemigos de Pérgamo eran los reinos helenísticos mayores vecinos a él, entre ellos Macedonia. Por ello, el rey de Pérgamo, Atalo I, se alió con Roma, a la que juzgaba como su protectora natural. La única región griega que mantenía su independencia y su prosperidad, ahora que Siracusa había desaparecido como estado independiente, era Rodas, isla del sudoeste del mar Egeo. Se alió con Roma por las mismas razones de Pérgamo. También Atenas formó una alianza con Roma. Quedaba el imperio seleucida, que justamente por entonces estaba llegando a la cúspide de su poder y era el único reino helenístico amigo de Macedonia. Antíoco III había llegado al trono seleucida en el año 223 a.C. y obtenido una serie de éxitos. Por ejemplo, sus predecesores habían perdido las vastas regiones de Asia Central, que antaño habían formado parte del imperio persa y que Alejandro Magno había conquistado. Ahora, Antíoco, después de algunas difíciles guerras, las reconquistó. En el año 204 a.C., el imperio seleucida se extendía desde el Mediterráneo hasta la India y Afganistán. Era un reino de impresionante extensión. Antíoco fue llamado el Grande por sus cortesanos, y él mismo llegó a creer en su propia propaganda y se consideró otro Alejandro. Pero el dominio de las regiones orientales era muy precario, y la fuerza real de Antíoco estaba en Siria y Babilonia. Cuando el joven Ptolomeo V subió al trono egipcio, Antíoco pensó que se le brindaba una magnífica oportunidad para poner fin a una guerra que duraba intermitentemente hacía un siglo entre seleucidas y ptolomeos. En el año 203 a.C., Antíoco formó una alianza con Filipo V contra Egipto e inició la guerra contra este país. Pérgamo y Rodas, temerosos de que Antíoco obtuviese la victoria y se hiciese demasiado poderoso para los restantes reinos helenísticos, apelaron a Roma. Esta tenía conciencia del peligro y también recordaba su larga alianza con Egipto. Los romanos se enteraron, asimismo, de que Aníbal, después de huir de Cartago, se dirigió a los dominios seleucidas y Antíoco había dado refugio a este gran enemigo de Roma. Por todas estas razones, Roma señaló la cuestión para resolverla en el futuro. Por el momento tenía prioridad el enfrentamiento con Filipo V. Al menos no era probable que Antíoco interviniese contra los romanos en Macedonia mientras se hallase ocupado en Egipto. En el año 200 a.C., pues, los romanos, después de recibir de Rodas un pedido de ayuda, enviaron una embajada a Filipo V ordenándole desistir de actividades juzgadas perjudiciales para Rodas y Pérgamo. Al negarse Filipo a aceptar la intimación, dio comienzo la Segunda Guerra Macedónica. En un principio, los resultados fueron decepcionantes para Roma. Esta esperaba que toda Grecia se rebelase y se le uniese en la lucha contra Filipo, pero esto no ocurrió. Sin embargo, Filipo demostró poseer considerable capacidad como general. Así, durante 2 años, la lucha se mantuvo en un punto muerto frustrante para los romanos. Luego, los romanos pusieron al frente del ejército a Tito V Flaminio. Había servido bajo las órdenes de Marcelo, el conquistador de Siracusa, y era uno de aquellos romanos que admiraban la cultura griega. Flaminio asumió el mando con energía y en el año 197 a.C. obligó a los macedonios a presentar batalla en Cinocéfalos, en Tesalia, región del noreste de Grecia. Fue la primera vez que la falange macedónica se enfrentó con la legión romana desde la época de Pirro, casi un siglo antes. Los ejércitos eran casi iguales en número, pero los romanos tenían de su parte una excelente caballería griega y también un grupo de elefantes.
El ejército de Filipo estaba formado por dos falanges que se desempeñaron muy bien durante un tiempo. Pero el terreno era un poco desigual, por lo que las falanges cayeron en cierta confusión. Además, la flexibilidad de la legión demostró ser decisiva. El ala izquierda romana estaba siendo derrotada por la falange que la enfrentaba cuando un oficial romano del ala derecha, que estaba actuando mejor, logró separar una parte de sus tropas y atacar por la retaguardia a la triunfante falange. Esta no pudo maniobrar con suficiente rapidez para hacer frente a la nueva amenaza y fue aplastada. La legión había demostrado su superioridad y Filipo V se vio obligado a hacer la paz. Sobre todo dado que otros ejércitos macedónicos fueron derrotados por los griegos en Grecia y por Pérgamo, en Asia Menor. Como en el caso de Cartago, Macedonia se vio entonces limitada a sus propios territorios. Tuvo que ceder su flota, disolver la mayor parte de su ejército y pagar un gran tributo. Se permitió a Filipo mantener su corona, pero éste había aprendido la lección. Durante el resto de su vida no iba a intentar ninguna nueva acción contra Roma. Flaminio pasó entonces a ocuparse de lo que para él debe de haber sido la mejor parte de su victoria. En el año 196 a.C., un año después de Sinocéfalos, asistió a una celebración de los Juegos Ístmicos, fiesta religiosa y atlética que se realizaba en la gran ciudad griega de Corinto cada 2 años. Allí, con gran solemnidad, declaró libres e independientes a todas las ciudades griegas después de 1 siglo y medio de dominación macedónica. Los griegos aplaudieron cálidamente, pero para demasiados de ellos la libertad solo significaba la posibilidad de dedicarse más libremente a sus rencillas. Esparta se hallaba bajo un gobernante llamado Nabis, que había introducido drásticas reformas en la ciudad y bajo el cual estaba adquiriendo fuerza rápidamente. La Liga Aquea pidió a Roma que desempeñase el viejo papel de Macedonia y derrotase a Esparta. Con renuencia, Flaminio llevó a los ejércitos romanos contra Esparta. Esta resistió con sorprendente vigor y Flaminio, al parecer, no quiso destruir la ciudad. Obligó a todos los griegos a sellar una paz de compromiso y en el año 194 a.C. volvió a Roma con su ejército, dejando en el poder a Nabis. Pero una vez que Flaminio se hubo marchado, los griegos guerrearon nuevamente. En el año 192 a.C., Nabis fue asesinado y Esparta perdió su última batalla. Nunca volvería a combatir. Ajuste de cuentas con Antíoco. ¿Y qué pasaba con Antíoco? Mientras Roma marchaba contra Macedonia, Antíoco invadía Egipto. Ganó una importante victoria en el año 200 a.C. y se apoderó de territorios asiáticos que Egipto había poseído durante casi 1 siglo. Sus ejércitos avanzaron también en Asia Menor. En el año 197 a.C. murió Atalo de Pérgamo. Su hijo Eumenes II confirmó la alianza con Roma y pidió a Flaminio, quien en ese momento estaba cercando a Filipo, que ordenara a Antíoco que se marchase de Asia Menor. Flaminio envió mensajeros a transmitir esta orden, pero Antíoco no sintió ninguna necesidad de obedecer, pues estaba obteniendo victorias en todas partes. Finalmente, firmó la paz con Egipto en el año 192 a.C. y retuvo todos los territorios que había conquistado. Pero cuando Antíoco se detuvo para tomar aliento, halló que su aliada, Macedonia, había sido aplastada y que los romanos dominaban Grecia. Le parecía obvio que Roma no permanecería en paz con él mientras retuviese territorios conquistados a aliados de Roma, y la cuestión era si le convenía o no dar el primer golpe. 2 consideraciones lo persuadieron. Primera, la Liga Etolia se había cansado ya de la situación creada desde la derrota de Filipo. Puesto que Roma había combatido contra Esparta, la Liga Aquea era prorromana. Y puesto que la Liga Aquea era prorromana, la Liga Etolia tenía que ser antirromana. La Liga Etolia, pues, apeló a Antíoco para que la liberase del yugo romano. En segundo lugar, Aníbal llegó a la corte de Antíoco desde la ciudad provincial de Tiro en el año 195 a.C. Su única gran obsesión era la derrota de Roma e instó a Antíoco a luchar contra ella, ofreciéndole conducir otro ejército a Italia si el rey asiático se lo proporcionaba y prometiéndole derrotar a los romanos si Antíoco invadía Grecia como maniobra de diversión. La vanidad de Antíoco lo impulsaba a asumir el papel de liberador de los griegos y vengador de los macedonios, pero no siguió el consejo de Aníbal.
decidió no dar al cartaginés un ejército y volcar su principal esfuerzo en Grecia, confiando en las promesas etolias de que los griegos se rebelarían y se unirían a él. En el año 192 a.C., Antíoco dio el paso decisivo, invadió lo que quedaba de Asia Menor, cruzó el mar Egeo y llevó un ejército a Grecia, dando comienzo a la guerra siria. Por supuesto, los griegos no se levantaron para unirse a él. Además, pese a las desesperadas advertencias de Aníbal, Antíoco se dedicó a las fiestas y las celebraciones. En el año 191 a.C. llegó el momento de la verdad. Un ejército romano se enfrentó con las fuerzas de Antíoco en las Termópilas, sobre la costa egea y a 65 kilómetros al sur de Sinocéfalos. Los romanos obtuvieron una fácil victoria, y Antíoco, aterrado, se retiró apresuradamente a Asia. Pero los romanos no estaban satisfechos. No podían permitir a Antíoco que retuviese el territorio del fiel aliado de Roma, Pérgamo. Una flota romana, reforzada por barcos de Pérgamo y Rodas, derrotaron a la armada de Antíoco, y las legiones desembarcaron en Asia por primera vez en su historia. A su frente estaba Lucio Cornelio Escipión, hermano de Escipión el africano. El Senado romano se había resistido a dar el mando a Lucio, pero el africano se ofreció para ir como segundo jefe, lo cual inspiró confianza. En el año 190 a.C. se libró una batalla en Magnesia, a unos 65 kilómetros del Egeo, tierra adentro. Escipión el africano estuvo enfermo, en cama, durante la batalla, pero los romanos ganaron de todos modos sin mucha dificultad, por lo que Lucio Escipión recibió el sobrenombre de Asiático. Antíoco estaba acabado. En el tratado de paz que se firmó a continuación, Antíoco tuvo que ceder Asia Menor. Pérgamo y Rodas fueron reforzados a expensas del Seleucida, y las ciudades griegas de la costa egea de Asia fueron liberadas. Antíoco tuvo también que pagar una pesada indemnización equivalente a unos 30 millones de dólares actuales. Además, Antíoco tuvo que admitir que entregaría a Aníbal a los romanos, pero pensó que esto sería deshonroso, por lo que arregló las cosas para que Aníbal pudiese escapar. El gran cartaginés huyó a Bitinia, un reino helenístico situado al noroeste de Pérgamo. Allí se convirtió en un valioso consejero del rey bitinio Prusias II. Cuando Bitinia libró una pequeña guerra con Pérgamo, Aníbal hizo obtener una victoria a la flota bitinia en una batalla naval. Esto atrajo la atención de los romanos. Pérgamo era su aliado y Aníbal su mortal enemigo. El mismo Flaminio fue enviado a Bitinia en el año 183 a.C. para exigir la entrega de Aníbal. El rey bitinio se vio obligado a aceptar, pero cuando Aníbal vio que los soldados rodeaban su casa, rápidamente privó a Roma de su victoria final, tomando el veneno que siempre llevaba consigo. Así murió Aníbal, 33 años después de su victoria de Canas y 19 años después de su derrota en Zama. Después de la batalla de Magnesia, también la vida de Escipión entró en la sombra. Cuando volvió de Asia, se encontró con que sus enemigos políticos en Roma estaban iniciando una investigación de su manejo de las indemnizaciones pagadas por Antíoco y acusaban a él y a su hermano de haberse quedado con parte del dinero. Lucio Escipión estaba dispuesto a presentar los libros de contabilidad, pero el africano, fuese porque era demasiado orgulloso para someterse a una investigación, fuese porque era culpable, se apoderó de los libros y los destruyó. Sus enemigos vociferaron que eso indicaba la culpabilidad de los hermanos. Se impuso a Lucio una pesada multa y Escipión fue llevado a juicio en el año 185 a.C., acusado de haber aceptado soborno de Antíoco. Podía haber sido condenado, pero recordó al tribunal que ese día era el aniversario de la batalla de Zama. De inmediato, el griterío de la multitud obligó a absolverle. Escipión murió en el año 183 a.C., el mismo año en que murió Aníbal. Las sombras se ciernen sobre Grecia. Por la época de la muerte de Aníbal y de Escipión, ya nadie podía desafiar a Roma ni en el este ni en el oeste. En todas partes a lo largo de la costa mediterránea, los territorios eran romanos, aliados de Roma o estaban aterrorizados por ella. Sin embargo, hasta entonces no había efectuado anexiones en el este. Solo había actuado para debilitar a todo poder fuerte y para asegurarse de que todo poder débil dependiese solamente de ella. Pero no estaba totalmente tranquila. Macedonia seguía siendo fuente de aprensiones.
Filipo V había apoyado a Roma en su guerra contra Antíoco y se cuidaba de hacer nada que la ofendiera en los años posteriores a Sinocéfalos. Pero trataba por todos los medios de fortalecer a Macedonia internamente y de afirmar su dominio en el norte. También alimentó hábilmente el descontento entre los griegos, quienes por entonces sentían tanto disgusto por la dominación romana como lo habían sentido por la dominación macedónica, pues en realidad la libertad que habían recibido consistía solamente en un cambio de amo. Filipo preparaba el futuro, lenta y cuidadosamente, e hizo ejecutar a uno de sus hijos, del que sospechaba que era demasiado genuinamente prorromano. En el año 179 a.C., Filipo murió sin que sus planes hubiesen madurado. Fue sucedido por su hijo Perseo, quien continuó fortaleciendo Macedonia y tratando de cimentar una unión de todos los griegos. Eumenes II de Pérgamo se atemorizó y envió misiones a Roma, pidiendo al Senado que actuase antes de que fuese demasiado tarde. Finalmente, Roma reconoció el peligro y en el año 172 a.C. comenzó la Tercera Guerra Macedónica. Perseo pronto fue abandonado por los griegos y bitinios, con quienes pensó que podía contar, pero hizo frente a la situación y llevó al campo de batalla el mayor ejército macedónico visto desde los días de Alejandro Magno, siglo y medio antes. A los romanos no les fue muy bien al principio. Los macedonios, con su antiguo vigor y durante varios años, resistieron a las mejores tropas que los romanos pudieron enviar contra ellos. Por último, el Senado dio el mando a un nuevo general, Lucio Emilio Paulo, hijo del cónsul que había muerto en Canas. Paulo se había desempeñado eficazmente en España contra las tribus nativas, y en ese momento, cuando tenía alrededor de 60 años, se hizo cargo con energía de la guerra macedónica. En el año 168 a.C., obligó a Perseo a presentar batalla en Pidna, sobre la costa egea de Macedonia. Una vez más, y sería la última, la falange se enfrentó con la legión. Mientras la batalla se libraba en terreno llano, la falange era invencible, avanzaba con sus largas espadas como un terrible puercoespín y barría a la legión. Pero cuando el terreno era desigual, empezaban a aparecer grietas en ella. Paulo ordenó a sus hombres que se introdujeran en esas grietas toda vez que aparecieran, y de este modo la falange fue quebrada y aniquilada. La falange nunca volvió a librar otra batalla. Esta vez Roma decidió acabar totalmente con Macedonia. Perseo fue llevado prisionero a Roma y murió allí en cautiverio, mientras Paulo era recibido en triunfo, otorgándosele el nombre de Macedónico. La monarquía macedónica fue abolida 155 años después de la muerte de Alejandro Magno. En lugar de la monarquía se crearon 4 pequeñas repúblicas. Roma aún no se anexó territorios en el este, pero se sintió muy disgustada por la tendencia de los griegos a simpatizar con Perseo y descargó varios golpes como castigo. Sus ejércitos asolaron el Epiro, en parte por sus acciones del momento y en parte en recuerdo de Pirro, con el que había luchado siglo y cuarto antes. Rodas fue otra de las víctimas. Había apoyado lealmente a Roma en las guerras contra Filipo V y Antíoco III, pero pareció vacilar en el caso de Perseo. Como resultado de esto, Roma creó un centro comercial en la isla de Delos, situada a unos 260 kilómetros al noroeste de Rodas, y dirigió hacia ella su comercio. Rodas, cuya prosperidad dependía del comercio, empezó a declinar, aunque siguió siendo una ciudad más o menos libre durante 2 siglos más. Otra de las víctimas fue la Liga Aquea. Había sido totalmente pro-romana desde la derrota de Filipo V y ofreció ayuda en la lucha contra Perseo, pero una parte importante de sus líderes quiso permanecer neutral. Roma rechazó la ayuda, pensando quizá que no podía confiar en los griegos. Después de la guerra decidió castigar a la Liga por tibieza. 1000 de sus hombres principales fueron llevados como rehenes a Roma. Entre ellos figuraba Polibio, quien había conducido la fuerza de caballería enviada por la Liga Aquea para ayudar a los romanos contra Perseo. Esto no fue tomado en cuenta por los romanos, porque se sabía que Polibio había sido uno de los que eran partidarios de la neutralidad. Afortunadamente para él, Polibio era un hombre culto que se ganó la amistad del general romano conquistador Paulo Macedónico y fue tutor de sus hijos. El hijo menor de Paulo, que había luchado con su padre en Pidna, fue adoptado por el hijo de Escipión el africano y fue conocido como Publio Cornelio Escipión Emiliano. Pero es mucho más conocido como Escipión el joven.
mientras que su eminente abuelo por adopción es llamado a veces Escipión el Viejo. Escipión el Joven fue un ejemplo típico de romano admirador de lo griego, filo-helénico. Introdujo en Roma la costumbre de afeitarse el rostro, costumbre tomada de Grecia, donde la había introducido Alejandro Magno. También frecuentó a los hombres de saber, tanto griegos como romanos. En el círculo de Escipión, por ejemplo, figuraba Cayo Lucilio, el primer romano que escribió sátiras, esto es, composiciones literarias que ridiculizan el vicio y el desatino. Otro miembro del círculo era Publio Terencio Afer, conocido comúnmente como Terencio. Era cartaginés de nacimiento y había sido llevado a Roma como esclavo de un senador. Este, que era un hombre bondadoso, reconoció la inteligencia del joven esclavo, lo hizo educar y lo liberó. El joven liberto llevó el apellido de su viejo amo. Terencio se hizo famoso escribiendo obras de teatro, que, como las del viejo Plauto, estaban tomadas de temas griegos y a veces eran poco más que traducciones del griego. Sus obras eran notables por la elegancia de su lenguaje. Terencio contribuyó a convertir el latín de una lengua de soldados y agricultores en una lengua de hombres cultos, aunque sus obras eran menos vigorosas y cómicas que las de Plauto. La tendencia en Roma a admirar todo lo griego no era general. Había romanos de viejo cuño que desconfiaban y despreciaban lo que para ellos eran peligrosas ideas extranjeras. El más importante de esos hombres era Marco Porcio Catón. Nació en 234 a.C. y luchó bajo Fabio contra Aníbal. Estuvo en la batalla de Zama y allí concibió odio por Escipión, a quien acusaba de extravagancia. Más tarde combatió en España y en la guerra contra Antíoco. Catón era el prototipo de la anticuada virtud romana, totalmente honesto y cumplidor de sus obligaciones, pero frío, cruel, agrio, mezquino y de mente estrecha. Era despiadado con sus esclavos y carecía de todo sentimiento de ternura por su esposa y sus hijos. En 1844 a.C. fue elegido censor y reprimió implacablemente todo signo de lo que él consideraba como inmoral. Multó a Lucio Escipión el Asiático, por ejemplo, por besar a su propia esposa en presencia de sus hijos, aunque en esto puede haber influido su odio hacia los escipiones. A menudo es llamado Catón el Censor, en recuerdo de su eficiencia en su cargo de censor. Catón no mostró ningún favoritismo y en todos los asuntos en que intervino actuó con rígida economía y eficacia. Los romanos posteriores, que no tuvieron que habérselas con él, lo admiraron mucho, pero no siguieron su ejemplo. Catón fue uno de los primeros prosistas latinos de importancia. Escribió una historia de Roma y un tratado sobre la agricultura. Se cree que el poeta Ennio, véase el ajuste de cuentas con Filipo en este mismo capítulo, le enseñó griego. Sin embargo, siempre fue muy receloso de todo lo griego. Puesto que Polibio y los otros rehenes griegos en Roma eran amigos de Escipión el Joven, naturalmente consideraban a Catón, que odiaba a los escipiones, como su enemigo particular. Durante años, Polibio trató de usar su influencia sobre Escipión y otros filohelénicos para que se permitiese el retorno de los rehenes a su patria, pero Catón siempre impedía que se adoptase esa medida. Escipión tampoco luchó muy fieramente contra Catón, pues más bien admiraba al severo viejo, y él mismo era un firme conservador en muchos aspectos, por mucho que le atrayesen las costumbres griegas. Finalmente se produjo la ruptura cuando Escipión el Joven tuvo la oportunidad de ganar gloria militar. Aunque Roma se había establecido en la España laginesa, las tribus nativas del norte habían luchado tenazmente durante siglo y medio contra el avance romano. Escipión el Joven marchó a España en 151 a.C. y mediante una hábil diplomacia y un inteligente manejo de la situación aplacó a las tribus y logró la paz. Cuando volvió a Roma, su reputación había aumentado hasta el punto de que Catón tuvo que admitir, de mala gana, que los griegos se marchasen. Pero lo admitió de la manera más grosera posible. Cuando el Senado discutía si liberar o no a los griegos, Catón se levantó y dijo: «No tenemos otra cosa que hacer más que estar aquí sentados todo el día discutiendo si un puñado de viejos griegos tendrán sus féretros aquí o en Grecia». Entonces los griegos fueron liberados después de 17 años de exilio. Polibio pagó con creces su deuda hacia los escipiones, pues escribió una historia de Roma durante el período de su ascenso a la dominación mundial. Aún sobreviven partes de su historia,
Y este griego tan tardíamente liberado por Roma nos legó el mejor relato que poseemos de los hechos de esta durante su época más heroica. El cruel tratamiento de los rehenes griegos, hechos prisioneros por una razón tan endeble, y el endurecimiento en general de la dominación romana inflamaron los sentimientos antirromanos de los griegos, quienes esperaron la oportunidad para liberarse. El fin de Cartago. Desde la batalla de Zama, Cartago luchó para sobrevivir, dedicándose a sus asuntos internos y, sobre todo, tratando de no provocar a los romanos. Pero los romanos necesitaban pocos pretextos. Nunca perdonarían a Cartago las humillantes victorias de Aníbal. Masinisa, en connivencia con los romanos, hizo todo lo que pudo para irritar y acosar a los cartagineses. Los insultaba, invadía su territorio, y cuando Cartago se quejaba a Roma, ésta no le proporcionaba ayuda alguna. El romano más furiosamente anticartaginés era, desde luego, Catón. En 157 a.C. formó parte de una misión romana que viajó a África para dirimir otra disputa entre Masinisa y Cartago. Catón se horrorizó de ver que Cartago gozaba de prosperidad y su pueblo de bienestar. Esto le pareció intolerable e inició una campaña para ponerle fin. A partir de ese momento, terminaba todos sus discursos, cualquiera que fuese el tema, con la frase «Praeterea senso Carthaginem esse delendam». Soy también de la opinión de que Cartago debe ser destruida. En realidad, se trataba de algo más que de un mero prejuicio de su parte. Cartago, al hacer florecer nuevamente su comercio, competía con Italia en la venta de vino y aceite, y los terratenientes italianos, uno de los cuales era Catón, se veían perjudicados. Pero, por supuesto, con frecuencia el provecho privado se oculta tras una apariencia de gran patriotismo. En 149 a.C., finalmente Catón tuvo su oportunidad. Las acciones de Masinisa finalmente arrastraron a Cartago a levantarse en armas contra su incansable enemigo. Se libró una batalla que ganó Masinisa, y los cartagineses comprendieron de inmediato que Roma consideraría esa acción como una violación del Tratado de Paz, pues Cartago había hecho la guerra sin permiso de Roma. Cartago envió delegados a dar explicaciones e hizo ejecutar a sus generales, pero los romanos ya tenían una excusa. Aunque Cartago perdió la batalla, se hallaba completamente inerme y, además, estaba dispuesta a cualquier cosa para mantener la paz. Roma le declaró la guerra. El ejército romano desembarcó en África y los cartagineses se dispusieron a aceptar cualquier exigencia, hasta la de entregar todas sus armas. Pero lo que exigían los romanos era que Cartago fuese abandonada, que los cartagineses construyesen una nueva ciudad a no menos de 15 kilómetros del mar. Los horrorizados cartagineses se negaron a eso. Si su ciudad iba a ser destruida, ellos serían destruidos con ella. Con el coraje y vigor de la desesperación, los cartagineses se encerraron en su ciudad, fabricaron armas casi sin elementos, y lucharon sin pensar para nada en rendirse. Durante 2 años, los asombrados romanos vieron fracasar todos sus intentos de abatir a su enloquecido adversario. En ese lapso murieron los 2 enemigos de Cartago, Catón y Masinisa, el primero a los 85 años de edad y el segundo a los 90. Ninguno de esos crueles hombres vivió para ver destruida a Cartago. Ambos pasaron sus últimos años observando la humillación de las armas romanas por el enemigo cartaginés. Finalmente, en 147 a.C., fue enviado a Cartago Escipión el Joven. Este dio nuevo impulso a la campaña y quizá contribuyó a su éxito la magia del nombre, aunque solo fuese adoptado. En 146 a.C., 607 años desde la fundación de Roma, Cartago finalmente fue tomada e incendiada hasta los cimientos. Aquellos de sus habitantes que no optaron por morir en las llamas fueron muertos o esclavizados, y Escipión el Joven se ganó el apodo de Africanus Minor, el joven africano. Cartago fue totalmente arrasada y su territorio anexado a los dominios romanos con el nombre de provincia de África. Los romanos de la época no querían que jamás volviese a levantarse una ciudad en ese sitio. Pero 100 años más tarde se fundó una nueva Cartago, pero una Cartago romana. Los viejos cartagineses de origen fenicio desaparecieron para siempre. Polibio no permaneció en Grecia, sino que marchó presurosamente a África para estar con su amigo Escipión y presenciar el gran suceso que le serviría para dar fin a su historia. Relata que Escipión observó el incendio de Cartago con aire pensativo y citando versos de los poemas de Homero.
Polibio le preguntó en qué pensaba, y Escipión le respondió que la historia tiene altibajos, y no podía por menos de pensar que quizá algún día Roma sería saqueada como lo estaba siendo Cartago en ese momento. Escipión, por supuesto, tenía razón. Unos 5 siglos y medio más tarde, Roma fue saqueada, y los invasores iban a provenir de Cartago. Mientras los romanos libraban con Cartago la batalla final, nuevos desórdenes estallaron en el este. Grecia y Macedonia estaban prácticamente en la anarquía. Los romanos no gobernaban ellos mismos la región, pero tampoco permitían la formación de gobiernos nativos fuertes. Esto hacía que toda ella fuese presa de interminables querellas políticas en tierra y de la piratería en el mar. Las 4 repúblicas en que había sido dividida Macedonia reñían constantemente entre ellas. Muchos griegos pensaron que había llegado el momento de luchar por la libertad. Un aventurero macedónico llamado Andrisco pretendió ser hijo de Perseo y se proclamó rey de Macedonia en 148 a.C. Ganó aliados en Grecia e hizo también una alianza con la pobre y agonizante ciudad de Cartago. Los romanos enviaron rápidamente un ejército al mando de Quinto Cecilio Metelo, quien fácilmente derrotó a Andrisco en la Cuarta Guerra Macedónica. Fue el fin de toda aspiración a la independencia que pudiera abrigar Macedonia. En 146 a.C. fue transformada en una provincia romana, y así empezó Roma a anexarse directamente territorios del este. Pero en Grecia las cosas fueron demasiado lejos. La Liga Aquea estaba tan ansiosa de desafiar a Roma que no pudo refrenarse. Los enviados de Metelo fueron insultados y éste se vio obligado a marchar hacia el sur. Era un admirador de la cultura griega y deseaba tratar a Grecia lo más suavemente posible, pero en 146 a.C. fue reemplazado por Lucio Mumio, hombre de escaso saber. Mumio había adquirido cierta experiencia militar en España y no sentía el menor interés por los griegos. Lo único que deseaba era ganar un triunfo. La ciudad principal de la Liga Aquea era Corinto. Al acercarse Mumio, Corinto se rindió sin ofrecer ninguna resistencia, de modo que la guerra aquea terminó antes de haber comenzado. Pero no era esto lo que deseaba Mumio. Trató a Corinto como si hubiese sido tomada por asalto, saqueando y matando. Los habitantes fueron vendidos como esclavos y valiosísimas obras de arte fueron llevadas a Roma. Mumio, que no entendía nada de arte, se puso en ridículo para siempre por las instrucciones que dio a los capitanes de los barcos en los que se embarcaron grandes pinturas. «Que no se arruinen», les dijo, «o tendréis que reemplazarlas». La Liga Aquea fue disuelta y se extinguieron las últimas miserables chispas de la libertad griega. También en el oeste lejano los ejércitos romanos tuvieron tarea. Las tribus nativas de España occidental, la Lusitania, que ocupaba el territorio de la moderna Portugal, se rebelaron contra la crueldad de los gobernadores romanos, bajo el liderazgo de un pastor lusitano llamado Viriato. Durante 10 años, de 149 a 139 a.C., Viriato llevó una triunfal guerra de guerrillas contra los romanos. En una ocasión atrapó a un ejército romano en un paso de montaña e impuso una paz temporal. Pero en 139 a.C., el dinero romano compró la traición de algunos de los amigos de Viriato y el lusitano fue asesinado. Aún así, los lusitanos siguieron resistiendo. Una vez más fue llamado Escipión el joven. En 133 a.C., finalmente, después de un largo asedio, capturó la ciudad de Numancia, en el noreste de España. Había sido el centro de la resistencia y, después de tomada, la España septentrional se convirtió en territorio romano. Ahora solo conservaron su independencia los nativos del extremo noroccidental. Ese mismo año, Roma se estableció por primera vez en Asia. El rey de Pérgamo, el leal y viejo aliado de Roma, era Atalo III. Había llegado al trono en 138 a.C., no tenía herederos directos ni esperaba tenerlos. Si moría sin tomar alguna medida concerniente a la sucesión, otros reinos de Asia Menor se disputarían el país y los romanos intervendrían para perjuicio de todos. Consideró juicioso recibir lo inevitable con una sonrisa. En su testamento dejó su reino a Roma. Cuando murió, en 133 a.C., Roma aceptó el don y reorganizó el país, que pasó a ser la provincia de Asia. Tuvo que sofocar una rebelión de algunos que no querían convertirse en romanos, pero lo hizo con pocas dificultades, y en 129 a.C. el país estaba en calma.
En 133 a.C., pues el mundo mediterráneo era casi totalmente romano. Un siglo antes, Roma solo dominaba Italia. Ahora casi toda España era suya, como lo eran el África Central del Norte, Macedonia, Grecia, Pérgamo y las islas del Mediterráneo occidental y central. A lo largo de todas las costas de este mar había reinos nominalmente independientes, pero que eran aliados romanos, o al menos reinos intimidados y sumisos. El Egipto ptolemaico siguió bajo el gobierno de reyes débiles que se preocupaban por obtener el favor romano y que eran poco más que títeres romanos. Solo el imperio seleucida conservó cierto poder durante un tiempo. Antíoco III murió en 1887 a.C., pero bajo sus hijos el reino se recuperó del daño que le había hecho Roma. En 1775 a.C. subió al trono Antíoco IV. Había sido llevado como rehén a Roma después de la batalla de Magnesia y había sido educado allí. Pero una vez que fue rey, pensó que podía seguir luchando con los egipcios al viejo estilo. Trató de hacerlo y obtuvo algunas victorias, pero los romanos intervinieron y lo obligaron a retroceder. Antíoco IV, resentido por la derrota, buscó batallas más fáciles en otras partes. Judea estaba bajo su dominio, de modo que declaró ilegal el judaísmo e intentó obligar a los judíos a aceptar la cultura griega. Los judíos se rebelaron y, bajo la familia de los macabeos, crearon un reino independiente. Después de la muerte de Antíoco IV en 1603 a.C., empezó la decadencia final del imperio seleucida. Las tribus nativas del este, que habían sido sometidas primero por Alejandro Magno y luego por Antíoco III, se independizaron para siempre y en 129 a.C. hasta tomaron Babilonia. Después de esto, el poderoso imperio seleucida quedó reducido a Siria solamente y agotó sus energías en guerras civiles entre diferentes miembros de la familia seleucida, cada uno de los cuales quería subir a ese trono sin valor. Tampoco ellos pudieron ofrecer resistencia a Roma.